Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 16. San Juan, capítulo 14, versículo 16, la palabra de Dios dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la vida y la salud que usted nos concede. Señor, gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Padre amado, gracias por cada uno de los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y gracias también por aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos, Señor, con su presencia. Y ahora le rogamos, Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, en sus manos santas nos entregamos. Diríjanos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, a esta semana la han titulado Hombro con hombro y corazón con corazón. Cuando estudiamos la Biblia descubrimos que nadie como Dios ha estado con el hombre hombro con hombro y corazón con corazón. Y cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, los capítulos 14, 15 y 16 y hasta el 17, encontramos el interés y el empeño de Jesús por los seres humanos. Había terminado su misión, se está despidiendo, y lo mejor que podía hacer era explicarle a los discípulos el mayor don que podría dejarle. Y esa persona era el Espíritu Santo. Cuando en el versículo 16 leemos la frase, os daré otro consolador, a nuestra mente vienen muchas preguntas. ¿Qué cosa es un consolador? ¿Por qué otro? ¿Qué significa otro? En realidad, si Cristo era un consolador y el Espíritu Santo es otro, ¿quién podría ser el otro? ¿Qué tenía Cristo que también tenía el Espíritu Santo? ¿Y a qué cosa se parecía lo que ellos dos tenían? Cuando leemos la Biblia desde el libro de Génesis, encontramos que Dios siempre ha sido el mejor consolador del hombre. Cuando Cristo se va y dice, enviaré otro consolador, la palabra consolador significa uno llamado para estar al lado de. Y cuando estudiamos la persona del Espíritu Santo, descubrimos que Cristo dice que viene como maestro, como guía, como educador, como director, como el que enseña, como defensor, como abogado y una cantidad de otros títulos que tiene el Espíritu Santo. Consolador entonces se define como un abogado, como un ayudador, como uno que enseña, como uno que instruye, como uno que capacita, pero también como uno que defiende. Uno que viene para estar al lado suyo y que no le falte ninguna cosa. Uno que viene para estar a su lado y cuidarlo y protegerlo. Uno que viene a su lado para suplir sus necesidades. Cuando usted estudia la vida de Jesús, descubre que Cristo hizo exactamente eso. Suplió todas nuestras necesidades. Físicas, mentales, sociales, emocionales, espirituales. Y cuando se va de la tierra le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Los discípulos no entendían las palabras de Jesús. ¿Cómo que nos conviene que te vayas? ¿Qué pasará con nosotros ahora si tú no estás? Se sentía ya en el ambiente un vacío espantoso. Imagino a Jesús cuando le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. En otras palabras, cuando yo estoy con ustedes en este rincón de la tierra, no puedo estar al mismo tiempo en los otros rincones de la tierra. Pero el que viene después de mí podrá estar aquí y podrá estar en todas partes. Llama la atención que el Espíritu Santo no solo trabajaría con los discípulos, sino que ya venía trabajando con el Señor Jesús. Ya hablaremos de eso mañana por la mañana.
Pero ahora nos interesa un poquito hablar acerca de la palabra otro. Toda la noche se nos irá con la palabra otro. ¿Qué significa en la boca de Cristo otro consolador? ¿Qué es lo que tiene el otro consolador? ¿Y cuál es el valor de la palabra otro? La palabra otro significa uno igual a mí, uno que tiene lo que yo tengo, pero que no soy yo. Otro que hace la misma función que yo hago, otro que tiene los mismos perfiles que yo tengo, otro que tiene el mismo poder que yo tengo, otro que es capaz de hacer lo que yo estoy haciendo, otro que es verdaderamente y tiene verdaderamente todo el poder y la autoridad que yo tengo. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos esta palabra otro, San Mateo capítulo 20, versículo 3. Leamos. Mire qué interesante el uso de esa palabra, otro. San Mateo, capítulo 20, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo 3? Aquí aparece una parábola. Y en esta parábola, ¿qué es lo que ocurre? San Mateo, capítulo 20, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? ¿Cómo dice el versículo 3? Saliendo cerca de la hora, ¿qué cosa? Tercera del día, vio ¿a quiénes? A otros que estaban en la plaza desocupados. Mi pregunta, ¿cuál es la hora tercera? A las 6 de la mañana vino y contrató a algunos empleados. A las 9 de la mañana, la hora tercera, encontró otros empleados buscando trabajo. Otros iguales a los primeros, pero distintos en números. Los de las 6 de la mañana ya estaban trabajando. Los de las 9 de la mañana eran otros obreros, igualitos que los obreros primeros, con el mismo empeño, el mismo interés y la misma necesidad. Cuando Cristo dice, le enviaré otro consolador, está diciendo, el otro que viene tiene lo mismo que yo tengo, el mismo poder que yo tengo. Otro. Mi pregunta, ¿el Espíritu Santo es un ser divino como Dios, sí o no? ¿Jesucristo es un ser divino como Dios, sí o no? ¿Y el Padre es un ser divino? Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden hacer y quieren hacer y han hecho por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Tenemos que hablar de ese otro consolador que Cristo mencionó, que es el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué no tomamos un poco de tiempo para hablar del otro consolador que fue primero que todos? ¿Quién fue el primer consolador? ¿Quién fue el primero que vino para estar con el hombre? ¿Quién fue el primero que vino a suplir las necesidades del hombre? ¿Quién fue el primero que vino a responder los problemas del hombre? ¿Quién fue el primero que vino a decirle al hombre que él tenía la forma de resolver el problema del pecado? ¿Fue el Espíritu Santo? La Biblia dice que Dios mismo vino a hablar con el hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se escondieron de Dios? ¿Sí o no? ¿Vino Dios a hablar con Adán y Eva? Dice la Biblia que la palabra consolador significa alguien que viene para estar a tu lado. Cuando Adán y Eva pecaron y se sintieron acabados, el mismo Dios vino para estar a su lado. Génesis capítulo 3, versículo 9. Vamos rapidito. Génesis capítulo 3, versículo 9. Veamos primero a Dios como otro consolador, porque aquí comienza la Biblia, aquí comienza la historia de la humanidad. Nadie más empeñado que Dios en la salvación del ser humano. Nadie más empeñado que Dios en que el humano pueda regresar otra vez a la casa del Padre. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás tú? Pregunto, ¿cuando el hombre peca busca a Dios? No, cuando el hombre peca se esconde de Dios. Pero cuando el hombre peca, Dios busca al hombre. Y la primera pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Estaba interesado Dios en encontrar al hombre, sí o no? ¿Sabía Dios geográficamente dónde estaba el hombre, sí o no? ¿Sabía el hombre geográficamente dónde se estaba escondiendo, sí o no? Pero el hombre no sabía dónde estaba espiritualmente. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? ¿Vino Dios al árbol donde estaban escondidos? A ver, ¿vino o no vino? Entonces Dios sabía geográficamente dónde estaban. Pero Adán no sabía espiritualmente dónde estaba. Cuando pecaron se sintieron ¿cómo? Desnudos. Y en el versículo 21, ¿qué dice la Biblia que Dios hizo con esos que estaban desnudos? Versículo 21, mire lo que dice el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién los vistió? Jehová. ¿Cuál era la necesidad? Desnudez. ¿Qué hizo Dios? Suplió la necesidad. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así?
si ustedes están celebrando su campamento hispano, tienen que entender que el primer consolador de los hispanos y de los suecos se llama Jehová de los ejércitos. Y la frase de los ejércitos significa que Dios puede usar todo lo creado para suplir tus necesidades y para defenderte de quien sea. Para Dios nada es imposible. ¿No le parece maravilloso eso? Pues terminemos y vámonos ya. Con eso ya sería suficiente, ¿o no? Saber que Jehová es maravilloso. ¿Estaban desnudos? Sí. ¿Habían pecado? ¿Los vistió Dios? Ahora, ¿el mayor problema de Adán y Eva era que estaban físicamente desnudos? No, ese no era su mayor problema. Su mayor problema es que habían caído en pecado. Tenían un problema serio de resolver que ellos jamás podrían resolver. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Versículo 15, capítulo 3. Mire qué cosa linda. Génesis 3:15. Dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Mi pregunta: ¿quién es esa simiente de la mujer? Cristo Jesús. ¿Y quién es la simiente de la serpiente? El pecado. En la cruz del Calvario, ¿hirió la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente a Cristo en el talón? ¿Lo hirió o no lo hirió? ¿Sí o no? Y cuando Cristo resucita el domingo, ¿aplastó la cabeza de la serpiente? Entonces Dios, como el Consolador, resolvió el problema del pecado en Cristo Jesús. ¿No dice 2 Corintios capítulo 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? ¿Atrajo Dios otra vez al ser humano a su presencia? ¿Sí o no? ¿Estableció Dios un puente de regreso de la humanidad otra vez a su familia? ¿Volvemos otra vez a ser miembros de la familia de Dios? ¿Es así o no es así? Por tal razón, entonces, el primer consolador que tenemos es el mismo Dios. Nadie más empeñado que Dios en la salvación de sus hijos. Nadie más empeñado en tu vida que el mismo Dios. Dios es un ser que ama a todas sus criaturas y lo muestra y demuestra con hechos, no con palabras. Y si no, estudie la Biblia y descubrirá a Dios empeñado e interesado en salvar y rescatar a sus hijos. Yo pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando conocemos a Dios, cuando nos relacionamos con Él, hay una paz que inunda nuestra vida que nada ni nadie la puede dar. ¿Hay algo imposible para Dios? No. El problema nuestro es que jugamos el juego del enemigo. ¿Adán y Eva le creyeron a Satanás? ¿Sí o no? Sí. Por eso, la pregunta de Dios es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hace algún tiempo, pienso que un par de años, estuvimos en Canadá compartiendo la palabra de Dios y grabamos una serie que se llama La Teología de la Desnudez. Un título raro. Pero esa serie ha ayudado a mucha gente a entender el significado de la desnudez de Adán y Eva. Y yo pregunto, ¿quedaron Adán y Eva desnudos de la gloria de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Con qué intentaron vestirse? Con hojas. Hay un pensamiento de la sierva de Dios que dice que las hojas de higuera representan las ideas, opiniones, conceptos, explicaciones humanas que intentan hacer por sí mismos lo que ellos no pueden hacer. En cambio, Dios ofrece la justicia de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Los vistió o no los vistió? Cuando usted estudia la Biblia, descubre que cuando Moisés tenía que consagrar a Aarón y a sus hijos al ministerio, tuvo que bañarlos. Y después de bañarlos, tuvo que vestirlos. Dios siempre quiere cubrir nuestra desnudez espiritual. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, leamos capítulo 36, mire lo que Dios promete como el Consolador. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Hay una serie sobre el libro de Ezequiel que presentamos en Vancouver, en Washington State. No sé si ya estará en la página. Les recomiendo, por favor, que vean esa serie en la página.
sobre el libro de Ezequiel. No le estoy vendiendo nada. Usted puede verlo gratis, puede copiar los sermones gratis. Lo que no puede, repito, es vender. Ezequiel capítulo 26, versículo 25. ¿Qué dice Dios con relación a esto de la desnudez? Dice el versículo 25, número 1, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mi pregunta, ¿promete Dios bañarnos? ¿Sí o no? Número 2, ¿sí o no? Número 2, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Promete Dios hacer un cambio en nuestros sentimientos y emociones? ¿Sí o no? Hacer un cambio en realidad en nuestra vida quebrada y quebrantada por los problemas y las dificultades. ¿Promete Dios hacer un trabajo en nuestros esquemas, en nuestros hábitos, en nuestros paradigmas? ¿Promete Dios hacer un cambio completo en la formación y la estructura misma de nuestro ser? ¿Promete Dios hacer un cambio en nuestras facultades? ¿Promete Dios cambiar y transformar nuestra manera de ver el mundo? ¿Promete Dios darnos una nueva visión, una nueva cosmovisión de la cosa? Sí. Y más aún, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo está prometiendo? Dios. ¿Quién es todopoderoso? Dios. ¿Quién puede hacerlo? Dios. Y mi pregunta, si Dios lo prometió, si Dios lo hace, ¿por qué tanta gente acabada? ¿Por qué tantos cristianos con una vida tan pobre? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Dios miente? Es bueno salir como abogado de Dios, pero déjeme decirle que Dios no quiere abogados. Dios siempre dice que quiere testigos. Isaías capítulo 43, versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos hizo para su gloria. Y mire lo que dice el versículo 10, Isaías 40, 10. Vamos rapidito. Isaías 40, 10. No salga a defender a Dios con palabra, como si usted fuera un abogado. Salga a defender a Dios con su testimonio, que eso es lo que Él quiere. Dice el versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Para que me conozcáis y creáis. ¿Y qué más sigue diciendo? Y entendáis. Eso en Isaías 43, 10. ¿Lo tienen o no lo tienen? Isaías 43, 10. ¿Lo tienen? Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En otras palabras, si hemos sido objeto del amor y del poder del primer Consolador, si somos objeto del amor y del acto maravilloso de salvación de Dios, si nosotros hemos tenido esa experiencia con Dios, nuestra vida reflejará que, número 1, hemos sido lavados por Dios, número 2, hemos sido cambiados por Dios, y número 3, Dios ha depositado, ha derramado su Espíritu en nuestra vida. Entonces nos convertimos en los testigos de Dios. Entonces damos un testimonio acerca de la persona de Dios. Entonces la gente notará que le creemos a Dios. ¿Por qué? Nuestra vida testificará. Testimonio. Nuestra vida presentará las evidencias, las pruebas de que Dios es real, de que Dios es veraz, de que Dios existe, de que tenemos una experiencia con Dios. No habrá que discutir ni pelear. Nuestra vida misma dirá, Dios existe, Dios es real. Y nuestro testimonio hablará tan alto y tan fuerte que la gente no podrá hablar en contra de nuestra vida. ¿Se entiende o no se entiende? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo la gente creerá si no ve la manifestación de Dios en nuestra vida? Hay mucha gente que quiere creer, pero no le venga con argumentos. Hay mucha gente que quiere creer, pero ellos quisieran ver a alguien que cree, que le muestre en su vida lo que ellos deben ser. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Una cosa le garantizo en el nombre del Señor, que si ustedes deciden hoy
entregarse sinceramente, verdaderamente, profundamente, completamente a Dios, el próximo año aquí habrá problema de espacio, porque Dios es todopoderoso. Y no estoy hablando por hablar. Hay lugares que hemos ido y cuando hemos vuelto, el Señor lo sabe, hay problema de espacio. Cuando usted le cree a Dios, Dios hace maravilla. La Biblia dice que Cristo no hizo muchos milagros en Capernaum, en Betsaida y en Corazín por la incredulidad. Y es triste y doloroso cuando leemos el libro de San Marcos capítulo 6, que no pudo hacer muchos milagros en la ciudad, en la aldea donde se crió, porque la gente no creyó en Él. Y yo le pregunto a usted, ¿ha creído usted en Dios? ¿Sí o no? ¿O le ha creído usted a Dios? La mayoría de los seres humanos creen en Dios, los demonios también. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6, mira lo que dice. Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice Génesis 15, 6? Mire qué hermoso, este señor creyó en Dios. Su nombre, Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo su hijo? Cuando tuvo a Isaac. ¿Estaba mayorcito? Los mexicanos dicen que estaba grande. Cuando llegué por primera vez, oiga el lío que se me armó. Cuando llegué por primera vez ahí a la zona de McAllen, esa es la parte sur de Texas, yo escuchaba que los hermanos decían, no, porque es una señora grande, o no, que es un señor grande. Y un día me hablaron de una señora grande y cuando la señora llega era una señora chiquitita. Y yo me reí tanto y me preguntaban que de qué me reía y yo decía, no, de nada. Y entonces le preguntó a un anciano, ¿qué es lo que ustedes quieren decir de que cuando es una señora grande? No, es que una señora mayor. Una señora mayor. Ya Abraham estaba grande, como dicen los mexicanos, cuando tuvo sus hijos, ¿sí o no? Y Sara estaba, ¿cómo? Grandísima. Capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice Génesis 15, 6? Dice Génesis 15, 6, ¿qué cosa dice? Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué cosa? Por justicia. ¿A quién le creyó Abraham? A Jehová. En el capítulo 12, ¿quién vino y habló con Abraham? Jehová. ¿A quién le creyó Abraham y dejó su tierra, su parentela y se fue a la ciudad que le pidió? Jehová. ¿Decidió Abraham hacer lo que Jehová le decía? A ver, ¿sí o no? ¿Le cumplió Jehová lo que le prometió a Abraham? ¿Sí o no? Dios siempre cumple lo que promete. El problema humano es que el humano quiere hacer la agenda para que Dios venga y le siga al humano. ¿Usted se equivocó? Dios dice, usted sigue la agenda mía, mi negro. Si no, aquí no hay trato. Entonces, ¿se atreve usted a seguir la agenda de Jehová? ¿Sí o no? ¿Aceptó Abraham la agenda de Jehová? ¿Sabía Abraham para dónde iba? ¿Conocía esa ciudad? ¿Sabía lo que le esperaba por allá? No, pero decidió creerle a Jehová. ¿Se atreve usted a hacer lo mismo? A ver, ¿se atreve o no se atreve? ¿Cuántos se atreven a creerle a Dios? Mire que yo no dije creer en Dios, dije creerle a Dios. Para usted creerle a alguien tiene que conocerlo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Conocía Abraham a Dios? Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? ¿Para adorar a quién? Oiga, y el asunto se puso tan interesante. ¿Recuerda un buen día que el Señor vino a visitar a Abraham a su casa? ¿Recuerdan la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿La recuerdan o no la recuerdan? ¿Vino el Señor con 2 ángeles a la casa de Abraham? ¿Abraham le lavó los pies? ¿Sí o no? ¿Comió en la casa de Abraham? ¿Se fueron los 2 ángeles a hacer la misión allá a Sodoma y Gomorra? ¿Y quién se quedó detrás diciendo, no puedo hacer esto sin decírselo a mi amigo Abraham? Qué cosa linda, mamá. ¿Le gustaría ser amigo de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría que Dios sea su amigo? Esa parte ya está lista. Dios es su amigo. Ahora, ¿es usted amigo de Dios? Bueno. Cuando usted tiene amistad con alguien, ¿le llama a usted a esa persona? ¿Mantiene, sí o no? ¿Mantiene comunicación con esa persona? ¿Hay un camino de doble vía? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo pueden ser amigos si no se comunican? Hay 3 cosas que hacen los amigos. Número 1, se hablan. Eso es fundamental. Uno le habla al otro. Número 2, el otro le habla al otro. Así que hablan y escuchan. Y número 3, comparten. Posiblemente no pueden estar juntos, pero por lo menos por teléfono comparten. Por Skype,
Viber, y todas esas cuestiones que se han inventado, pero que son buenas, porque muchas de ellas uno no tiene que pagar. Por ejemplo, hay una ahí que mencioné que usted no tiene que pagar. Yo acabo de hablar con mi esposa, que está del otro lado del mundo, y todos los días la llamo y no tengo que pagar. Tengo otra que tengo que pagar, y digo, mejor uso la que no tengo que pagar, y cuando esta no me funciona, uso la que tengo que pagar. ¿Es Dios amigo suyo? Pues déjeme decirle, sí. Ahora, ¿es usted amigo de Dios? Es otra historia, ¿no? La gente que pasaba por los lugares donde había estado Abraham, ¿qué cosa veían? Un altar. ¿Y qué decía ese altar? Por aquí pasó Abraham. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo cuando usted pasa por un lugar que la gente diga, por aquí pasó un amigo de Dios. ¿Le contó Dios a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Y qué le contestó a Abraham? Me gusta cómo Abraham salta de que como abogado. Y me encanta por qué Dios fue a la casa de Abraham. Ponga cuidado, por favor. ¿Pronto vendrá la destrucción de este mundo? ¿Anda buscando Dios personas que intercedan delante de Él en favor de este mundo? Sí, sí. Así que cuando Dios le dice a Abraham, mira, la maldad de aquí de los de Sodoma y Gomorra llegó hasta el cielo y esto hay que acabarlo, lo vamos a quemar a todos. ¿Cómo? Dice Abraham. Y entonces comienza su alegato, como un abogado. Oye, ya, que ni se te ocurra a ti, aconsejándole a Dios. ¿Cómo el juez de todo el universo va a hacer una cosa como esa? Matar al justo con el injusto. Oye, pero que ni se te ocurra. Me imagino a papá diciéndole, ¿y qué tú me recomiendas? Mira, yo te recomiendo lo siguiente. Y si aparecen 50 gente justa en la ciudad, los perdono. Bueno, yo sé que tú eres una persona buena, le está dando la mente a Dios. Y si nada más hay 40, dijo 45, pero yo estoy tratando de llegar más rápido al final. Los perdono. Y si son 30, los perdono. Y si son 20, así Abraham los perdono. No se moleste, mi Señor. Y si de los 20 faltan 10, cosa linda, mamá, los perdono. ¿Quién era amigo de Dios? Abraham. ¿Por qué Dios era amigo de Abraham? ¿Acepta Dios que sus amigos intercedan delante de Él en favor de otras personas? ¿Cuándo fue la última vez que usted intercedió por un pecador? Recuerde que le dije que Dios es amigo suyo, pero ¿es usted amigo de Dios? ¿Eran buenas la gente de Sodoma y Gomorra? ¿Cuándo fue la última vez que oró usted por una persona que supuestamente no vale para nada, no sirve para nada, que está llena del demonio y es una mojiganga de vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por esa persona? Oiga, está rara la cosa, entonces, ¿es usted amigo de Dios? Bueno. ¿O usted solamente ora por usted y por la gente que le cae bien? ¿No le parece que hay mucha gente por la cual orar aquí en Suecia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vaya donde el Señor y dígale, Señor, ponga en mi mente y en mi corazón las personas por las que usted quiere que yo ore. Y a su mente vendrán nombres, imágenes de personas por las que Dios quiere que usted interceda. ¿Quiere Dios que oremos por los demás? ¿Quiere Dios que intercedamos por los demás? ¿Vino Dios a Sodoma y Gomorra buscando la forma de ayudar a esa ciudad? ¿Sí o no? Otro consolador. Y llegó a Sodoma y Gomorra y se salvó una sola familia. Y no voy a hablar de esa familia porque me da mucha vergüenza hablar de esa familia. Mejor no hablo de esa familia. Mejor dejemos esa familia tranquila y sigamos con el sermón. La pregunta ¿es Dios, ha sido Dios un consolador de los seres humanos, sí o no? A ver, ¿sí o no? Dios siempre ha estado interesado y empeñado en ayudar a los seres humanos. Desde el principio, desde el principio ha estado empeñado Dios en relacionarse con los seres humanos. Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. Me llena de gozo saber que aquí no tengo que mirar para ningún lado, porque me hace... Génesis capítulo 5, versículo número 24. ¿Qué dice el verso 24? Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? Y desapareció. ¿Por qué cosa? Porque le llevó Dios. Mi pregunta, si caminaban juntos, ¿estaba Dios al lado de Enoc, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué significa consolador? Uno que viene para estar al lado de... ¿Quién era Enoc? Un hombre. Un ser humano. Me gusta lo que dice antes, versículo número 22.
Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuánto tiempo? 300 años. Y engendró hijos e hijas. Mi pregunta, ¿entendió Enoc el caminar con Dios después que tuvo a Matusalén? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos? A ver, ¿cuántos tienen hijos? Una pregunta, ¿verdad que la vida no es igual antes y después? ¿Es igual? No, a mí me encantaba, digo me encantaba porque ahora es más grande que yo el muchacho ese, pero cuando estaba chiquitín era gordito, sabrosito. A mí me fascinaba ponerme en el pecho, me llenaba el pecho de baba y cuando le estaban saliendo los dientecitos me quería morder y me agarraba aquí y me mordía y se reía con esa bocota así. Ay, se reía los dientecitos que me iban saliendo y me llenaba de baba. Qué gozo estar embabado. Hoy estaba feliz. ¿No se siente feliz con sus hijos? Entonces, Enoc entendió la felicidad de Dios cuando él caminaba con Dios. Oigan, podemos leer un versículo de la Biblia donde más o menos con un pensamiento hebreo nos dan la idea del gozo de Dios de relacionarse con nosotros. ¿Quieren el versículo o no lo quieren? ¿Seguro que lo quieren? Le voy a empezar la pregunta otra vez. ¿Les gustaría leer un versículo en la Biblia que presenta, muestra y demuestra el gozo de Dios de relacionarse con nosotros? Y la consecuencia de esa relación. ¿Lo quieren o no lo quieren? Amén, amén. Entonces se lo doy mañana por la mañana para que vengan temprano. Isaías capítulo 26. Miren qué cosa linda. Me encanta la Biblia, me fascina la Biblia porque me muestra, me enseña y me hace entender cómo es Dios. Me hace entender cómo es Dios. Capítulo 26, Isaías, versículo número 3. Este pasaje me encanta. ¿Qué dice el versículo 3? Tú guardarás, ¿cómo dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pregunto. ¿Estaba constantemente Enoc pensando en Dios? ¿Sí o no? ¿Andaban Dios y Enoc juntos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andaba con Dios, entonces era un hijo de Dios. Si caminaba con Dios, entonces era de la familia de Dios. Cuando usted usa un perfume caro, un perfume bueno, y alguien le abraza o le toca o se queda un momento con usted, cuando se despide, ¿a qué huele? Al perfume que usted tiene. De modo que Enoc, al pasar tanto tiempo con Dios, terminó oliendo con el perfume de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cuál es la idea de andar? ¿Qué significa que andaban juntos? Recuerde, estamos hablando de otro consolador. Mañana hablaremos del Espíritu Santo, pero casi nunca nos hablan de Dios como un consolador. ¿Es Dios un consolador o no es un consolador? A ver, ¿sí o no? Génesis capítulo 6, versículo 9. Mire qué significa este andar con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Qué sigue diciendo? Era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué termina diciendo? Con Dios, ¿qué cosa? Con Dios caminó ¿quién? Noé. ¿Qué significa que Noé caminó con Dios? Que era un varón perfecto. ¿Qué significa que caminó con Dios? Que era un hombre justo. ¿Qué significa que caminó con Dios? Lo que dice anteriormente el versículo. El versículo 9 tiene lo que se llama paralelismo de las líneas. La misma frase se repite 3 veces. De manera que para Dios, un hombre que camina con él es perfecto y recto. ¿Cómo llama la Biblia a Job? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Era Job un ser humano que vino de otro planeta? No. ¿Era un ser humano de la tierra? Sí. Cuando estudiamos la vida de Job, encontramos a alguien que es obediente a las cosas de Dios, pero que reconoce cuando se encuentra con Dios que no conoce a Dios. Siempre tengo un problema con el tiempo. Muy bien. Ahora sé cuánto tiempo me queda.
Primera pregunta. ¿Caminó Enoc con Dios, sí o no? ¿Se llevó Dios a Enoc para el cielo, sí o no? ¿Vino Dios para estar al lado de Enoc, sí o no? Segunda pregunta. ¿Caminó Noé con Dios, sí o no? ¿Vino Dios y habló con Noé, sí o no? ¿Creyó Noé a lo que Dios le dijo, sí o no? No le importó la burla, no le importó lo que la gente dijera. Noé hizo lo que Dios le dijo. Dios le dio las medidas del arca, Dios le dio un mensaje de predicación y Noé hizo exactamente como su compañero, su amigo, su confidente, su maestro, su guía, su Dios le indicó. ¿Vino el diluvio? ¿Sí o no? ¿Acabó con todo? ¿Noé y su familia se salvaron en el arca? ¿Por qué se salvaron? Porque caminó con Dios, porque le creyó a Dios, porque obedeció a Dios. Cuando Job vivió su vida, se sentía tan seguro por los resultados de su vida recta que llegó a confundir la gimnasia con la magnesia. Y son dos cosas que no son iguales. La gimnasia es un ejercicio físico y la magnesia es un laxante. Cuando Job tuvo su primer problema, hizo preguntas extrañas. No sabía quién era que le estaba produciendo el problema. Al punto que decía, ¿y si no eres tú, quién es? En la mente estrecha de Job, pensó que el que le estaba creando el mal era Dios. Se atrevió a decir, si yo supiera dónde está su silla, llegaría hasta donde está él y le pediría cuentas. Se quejó delante de Dios, protestó delante de Dios, inclusive emplazó a Dios. Cuando los amigos vinieron a discutir, Job se defendió, ¿o no se defendió? ¿Sí o no? Sí. Y mostró y demostró con sus argumentos que estaba en mejor situación que los amigos. Y al final, entonces Dios dice, ok, mi negro, ahora voy yo. En el capítulo 38, Dios viene a hablar con Job. Pero en el capítulo 42, Job hace una declaración. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Todo hombre o mujer que se relaciona de cerca con Dios termina entendiendo que es una persona pecadora. Mientras más cerca de Dios usted esté, se sentirá más pecador y entenderá que las cosas ocurren por la gracia de Dios. ¿Caminó Job con Dios? Sí. ¿Probó el diablo a Job? Sí. Se mantuvo Job firme, protestó y todo, pero siguió creyendo en Dios. Ahora aparece Jehová. Y después de los discursos de Dios, miren la respuesta de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, escuchen el discursito final de Job. Ojalá nosotros entendamos que todo lo que nos ocurre es por la gracia de Dios y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Job capítulo 42, versículo número 5. ¿Qué dice Job? Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora, ¿qué cosa? Mis ojos te ven. Y ahora, dice Job, que me encuentro contigo, ahora que tengo una revelación de tu persona, ahora que tengo una visión clara de ti, ahora que me acerco a ti, no por lo que me enseñaron, no por lo que me dijeron, no por las lecciones que recibí, ahora que tengo la oportunidad de estar contigo, ahora que tengo la experiencia de estar en tu presencia, Señor, dice Job, un hombre que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre con una vida intachable, un hombre con una vida hermosa, un hombre recomendado por Dios, ahora que ve a Dios dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo
y ceniza. ¿Quién está hablando? Job. ¿Se acercó Dios a Job? ¿Sí o no? Si usted le da la oportunidad a Dios que se acerque a su vida, usted dirá lo mismo que Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Es usted amigo de Dios? ¿Ha permitido que Dios camine al lado suyo? Todo hombre o mujer que permite que Dios camine a su lado, su vida testifica que Dios es veraz, que Dios es real, que Dios está vivo. Cambia y transforma la vida de la gente y se glorifica en sus hijos. Cuando la humanidad ve eso en la vida suya, termina creyendo a Dios y termina creyendo en Dios. No importa que sean duros, no importa que sea quien sea, la manifestación del poder de Dios en la vida de un ser humano trae luz a los seres humanos. ¿Recuerdan la samaritana? ¿Se acuerdan de la samaritana, sí o no? ¿Era buena o mala? ¿Era buena o mala? ¿Qué pasó? Ustedes son muy sabios, no, era pecadora. ¿Era pecadora? ¿Y qué cosa es usted? ¿Y qué cosa soy yo? Entonces tenemos buenas noticias. Los pecadores pueden caminar con Dios. ¿Se encontró con Jesús? ¿La samaritana se encontró con Jesús o Jesús se encontró con la samaritana? ¿Cómo fue la cosa? Analicemos eso. ¿Quién se encontró con quién? ¿Le parece bien si hacemos un análisis de eso? Oiga, en Génesis, ¿Adán y Eva se encontraron con Dios o Dios se encontró con Adán y Eva? A ver, hace algunos años fuimos a Argentina, a una ciudad que se llama Santa Fe, y grabamos una serie que se llama Dios te busca. ¿Quién buscó a Adán y Eva? Dios. ¿Quién buscó a la samaritana? El humano es por naturaleza es chismoso. San Juan capítulo 4, vamos rapidito. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Yo sé que usted arde en la curiosidad. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Mire qué cosa linda. Jesús es maravilloso. Mire qué lindo. San Juan capítulo número 4 dice el versículo número 3. ¿Qué dice el verso 3? Salió de Judea y se fue otra vez, ¿a dónde? A Galilea. ¿Para dónde iba? Para Galilea. ¿De dónde salió? De Judea. ¿Qué tiene que ver Samaria? ¿Qué buscaba Jesús en Samaria? Si iba para Galilea. Oh, tenía una cita en Samaria. ¿Con quién? Con una samaritana. ¿Lo sabía la samaritana? No. ¿Lo sabían los discípulos? No. Lo importante es que lo sabía Jesús. ¿Quién sabe si alguno de ustedes vino aquí al campamento? Porque Dios tiene una cita con usted aquí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo lo sacó de su casa, de su familia, de su gente, para que aquí nadie le interrumpa el encuentro que Él tiene con usted. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No sea bobo, no pierda esa oportunidad. En un lugar lindo en el medio de la naturaleza, encontrarse con Dios. Así que Jesús, que iba para Galilea, cambió la ruta y se fue a Samaria. ¿A qué parte de Samaria fue? A una ciudad muy mala, muy fea, que se llamaba Sicar. Sicar significa la borrachera. ¿Qué hacía Cristo en una ciudad de borrachera? Y no solo no llegó a la ciudad, sino que se quedó afuera en el pozo. Curioso, se quedó en el pozo a las 12 del día. ¿Pero quién busca agua a las 12 del día? ¿Tenía sed Jesús, sí o no? ¿Tenía sed o no tenía sed? ¿Y cómo iba a sacar el agua si no tenía con qué sacarla? ¿Y quién se le iba a ocurrir venir a las 12 a buscar agua? Nadie buscaba agua a las 12 del día. Pero Jesús sabía que había un corazón en esa ciudad que había estado clamando y rogando a Dios. Y era el corazón de una pecadora. Ojalá usted entienda lo que quiero decir. ¿Oye Jesús el clamor de los pecadores? ¿Sí o no? Sí. Pero si usted se cree demasiado bueno, entonces usted tiene serios problemas. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Esa samaritana necesitaba arrepentimiento? Sí. ¿Necesitaba un cambio de su mente? ¿Sí o no? ¿Necesitaba una transformación de su vida? ¿Vino al mediodía a buscar agua?
¿Vino o no vino? ¿Por qué vino al mediodía? Bueno, porque habían 6 mujeres que no estaban muy contentas con ella. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando la samaritana llegó a sacar su agua para irse, vio que había un muchacho judío ahí, sentado en el pozo. Un tipo alto, atlético, con el pelo largo, muy buen mozo. Y me imagino que ella dijo, bueno, ¿qué hará este muchacho aquí si aquí no viene nadie a esta hora? ¿Dónde estaban los discípulos? Comprando alimentos. Así que ahora se arma todo un drama. ¿Le parece bien si lo dejamos así y mañana empezamos ahí? Es que tú tienes unos detalles muy buenos, mejor dejémoslo para mañana. Si usted viene mañana temprano y le cuento todos los detalles de qué color están hechas las piedras y todo eso. ¿Quién ha dicho? Yo no sé de qué color eran las piedras. Cuando llega la samaritana, Jesús le dice, mujer, dame de beber. ¿Tenía sed Jesús? ¿Sí o no? ¿Tenía sed la samaritana? Claro, vino a buscar agua. ¿Qué agua vino a buscar? Aquella agua de la que tú bebes y siempre vuelve a tener sed. ¿Qué agua le ofreció Jesús? Una agua, le dice él, que el que la toma no tiene sed jamás. Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a buscarla aquí otra vez. Muy bien. Ve y llama a tu marido. Recuerde que lo primero que Cristo hará con usted, cuando usted se encuentre con Él o Él se encuentre con usted y usted acepte, es hacerle ver que usted es un pecador o una pecadora. Eso es lo primero. Déjese de cuento de pintarse y de... No. Déjese de bobería. Lo primero que le va a decir es, eres un pecador. Si usted dice, no, pero que mira que yo... Se dañó la cita. No, porque yo pequé, porque mira, Señor, porque... Mire, cállese la boca, dígale, sí, Señor. Sí, Señor. ¿Usted es un pecador? Sí, Señor. ¿Usted hizo? Sí, Señor. Eso, todo eso es verdad. ¿Era pecadora o no era pecadora? Sí. 5, le dice la mujer, no, yo no tengo esposo. Bien dicho, ha tenido 5. Y el que ahora tiene tampoco es tuyo. Ay, mamacita linda. La tipa se asusta y le dice, me parece que tú eres profeta. Y como no era tonta, cambió la conversación. Oye, Señor, una cosa, ¿dónde que tenemos que adorar? ¿Aquí en este monte o en Jerusalén? ¿Era sabia la mujer o no era sabia? ¿Sí o no? Jesucristo le dejó ir adelante. Mira, muchacha, yo me lo que te voy a decir. No es cuestión de aquí o de Jerusalén. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mi pregunta, ¿le siguió Jesús la corriente? No, porque Moisés nos enseñó que cuando venga el Cristo nos enseñará todas las cosas. Pero ¿y con quién tú te crees que tú estás hablando? Este que está aquí es el Cristo. Pregunto, ¿aceptó la samaritana el mensaje de Jesús? Sí. ¿Aceptó que era pecadora? Sí. ¿Aceptó el agua de vida que Cristo le dio? ¿Sí o no? Sí. San Juan capítulo número 7. ¿Cómo sabemos que la muchacha se llenó del agua de vida? San Juan capítulo 7, versículo 37 hasta el versículo 39. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, ¿y qué dice ahora? Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Vino la samaritana? Sí. ¿Bebió de Jesús? Ahora, mire qué cosa linda con la que vamos a cerrar. Por favor, no pierda el contacto con esta cosa linda que tiene ahora. El que cree en mí, ¿qué cosa? Como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué correrán? Ríos de agua viva. Y dice San Juan, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían conocido al Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Mi pregunta para usted, ¿la samaritana era una pecadora, sí o no? Sí. ¿Vino Cristo para estar con ella, sí o no? Sí. ¿Recibió, aceptó el mensaje de Cristo, sí o no? Sí. ¿Fue llena del Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Salió de la entrevista con Cristo a predicar a Samaria? Sí. ¿Le creyeron la gente? Sí. ¿Vinieron con ella? Sí. ¿Dónde dejó el cántaro? En el pozo. ¿De qué agua se llenó? Del agua de la vida. La compartió con la gente y la gente le creyó. ¿Conocían la gente de Samaria a esta mujer? Sí. ¿Sí o no? ¿Cuántos hombres ajenos había tenido? 6.
porque el que tenía no era de ella tampoco. ¿Le creyeron los hombres? Sí. ¿Vinieron o no vinieron? ¿Qué había pasado con la samaritana? Al llenarse de la unción del Espíritu, su vida había cambiado. Mi pregunta para usted: ¿necesita usted tener ese encuentro con Jesús para que el gran Consolador le llene del Espíritu Santo y su vida sea cambiada y transformada? Si su respuesta es sí, póngase en pie conmigo. Pastor, ¿y entonces? Entonces, querido o querida, escucha. Entonces, cuando tengas esa experiencia de encuentro con Dios, cuando Dios venga a tu vida, como está viniendo en esta hora, cuando le abras tu corazón, cuando le permita a Dios llenarte con su Espíritu, el mismo Espíritu de Dios te impulsará a hablarle a otros del plan de la salvación, y las personas creerán no a tu mensaje, sino al mensaje del Espíritu que es dado a través de ti, y la gente vendrá y se entregará a Cristo Jesús. Mi pregunta para ti en esta hora: ¿te gustaría ser el mensajero o la mensajera de Dios para esta hora? ¿Te gustaría ser esa persona? Nosotros vinimos a este campamento no a perder el tiempo, vinimos a ganar el tiempo para recibir la bendición de Dios. Si usted toma la decisión de ser a partir de hoy el mensajero, la mensajera, la persona llena del Espíritu, la persona acompañada de Dios, guiada por el Espíritu, acompañada de los ángeles, para que las almas alcancen salvación a través de su testimonio, sálgase de la multitud y venga aquí al frente conmigo. Sálgase del grupo, pase aquí al frente y usted estará diciendo: hoy yo decido permitirle a Dios que haga en mi vida el milagro del nuevo nacimiento, el milagro del arrepentimiento, el milagro de la conversión. Le permito a Dios hoy y le doy todo derecho para que hagamos la entrevista y Dios cambie y transforme mi vida. A usted, amigo o amiga que está en cualquier lugar de la tierra siguiendo esta programación, le invito también, como la samaritana, le invito como Enoc, le invito como Noé, a que usted le diga sí a Dios y Dios pueda hacer de usted una persona perfecta y recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Que usted pueda caminar también de la mano con Dios y a través de su vida el Señor imparta salvación y vida eterna. Querido Padre Celestial, nos presentamos ante usted en esta hora para darle gracias por ser el primer consolador. Gracias, Dios, porque la salvación de los seres humanos usted la ha tomado en sus manos. Gracias porque nos dio a Jesús. Y gracias por el Espíritu Santo que Cristo dijo era la promesa del Padre. Dios, gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias por su empeño y su interés en la salvación de cada uno de nosotros. Querido Dios, han pasado al frente estas personas y han tomado la decisión de ser, desde ahora y para siempre, los mensajeros y mensajeras del cielo, ungidos y ungidas del Espíritu, para buscar las almas que se pierden. Padre querido, como ministro del Evangelio le ruego en esta hora, llene sus vidas con el Espíritu Santo, que les acompañe en todo momento, que supla sus necesidades, que les habilite para que de su interior broten ríos de agua viva, que es la bendición del Espíritu. En su mano santa nos entregamos, Señor. Bendiga este lugar. Bendiga a los dirigentes de su iglesia en esta parte del mundo. Que cada persona que vive en este país tenga la oportunidad de conocer a Jesús. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.